Lectura del libro de Mormón, tercer Nefi, capítulo 18. Jesús instituye la Santa Cena entre los nefitas, les manda a orar siempre en su nombre. Los que comen su carne y beben su sangre indignamente son condenados. Da a los discípulos el poder para conferir el Espíritu Santo aproximadamente 34 años después de Cristo. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino. Y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con el pan y el vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo. Y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Qué hermoso. Será un testimonio ante el Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron. Y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y estos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: Benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Entonces, el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, el pan que representaba el cuerpo de Jesucristo, todo el sacrificio que Él había hecho en Él, y el vino que representaba la sangre de Cristo, que expía los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, dice de que si nosotros hacemos esto, nos acordamos de Él y nos acordamos de guardar los mandamientos, entonces dice, tendremos el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros somos dignos, el Espíritu Santo puede estar en nuestras vidas. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas, y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos, caerán, y las puertas del infierno están ya abiertas para recibirlos. Por tanto, benditos sois vosotros si guardáis mis mandamientos que el Padre me ha mandado que os dé. De cierto os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo: He aquí, en verdad os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Orad al Padre en vuestra familia, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. Entonces, hasta el momento, 3 veces el Señor nos dice: oren y velen, oren y velen, oren y velen. ¿Por qué dice? Porque Satanás está allí presto para zarandearos, así como a trigo. No vamos a esperar que vengan las pruebas y las tentaciones y después no hayamos ni qué hacer y entonces sí orar. Sino que debemos de orar y velar siempre, mantenernos fieles, cumplir con los mandamientos para poder hacerle frente cuando vengan las tentaciones del enemigo y nos quieran zarandear y hacer caer. Y luego dice en el 21, orad al Padre en vuestras familias. Primero nos manda por nuestra propia salvación.
oren y velen. Después nos dicen, ore por sus familias, siempre en mi nombre para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. Entonces ya no solamente nos manda a orar por nuestra propia salvación, sino que ahora viene y por nuestras familias. Principalmente al sacerdocio le está hablando porque le dice a los hombres, ¿verdad? Le dice, oren por sus familias. Dice, orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos. ¿A quién le está hablando? Al patriarca del hogar. Y aquí os reuniréis con frecuencia y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino que permitidle que se allegue a vosotros y no lo vedéis, sino que oraréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien he mandado que vinieseis a mí a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo. Y el que quebranta este mandamiento se deja llevar a la tentación. Entonces el Señor viene y dice, inviten a los demás a venir. A nadie le prohíban que venga a mi iglesia. Y oren por ellos, oren con ellos. Eso nos manda el Señor. Entonces dice, y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, volvió de nuevo la vista a los discípulos que había escogido y le dijo, he aquí de cierto os digo, os doy otro mandamiento y luego debo de ir al Padre para cumplir otros mandamientos que Él me ha mandado. Y aquí este es el mandamiento que yo os doy, que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi sangre cuando la administréis. Porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe condenación para su alma. Por tanto, si sabéis que un hombre no es digno de comer y beber de mi carne y de mi sangre, se lo prohibiréis. Esto es un mandamiento serio, porque nos lo da a todos también. Y él dice, nadie debe de comer ni beber de los sacramentos, de la Santa Cena, indignamente. ¿Por qué? Porque comen y beben condenación para sus almas. No obstante, dice, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente, que es lo más maravilloso, ¿verdad? Y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y de mi sangre. Pero si no se arrepienten, no serán contados entre los de mi pueblo, a fin de que no destruyan a mi pueblo, pues he aquí, conozco a mis ovejas y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por esto, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerlos a la salvación. Por tanto, observar estas palabras que yo os he mandado, para que no incurráis en condenación, porque hay de aquel a quien el Padre condene. Y os doy estos mandamientos por motivo de las disputas que ha habido entre vosotros, y benditos sois si no hubiere disputas entre vosotros. A el Señor no le gusta la contención. Pero ¿qué eran las disputas que habían? Porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás, y no, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Por qué está aquí si él anda pecando, si él anda haciendo esto o el otro? Entonces dice, para que no hayan disputas, no puede tomar de la Santa Cena, pero no por eso lo vas a echar fuera. Todo lo contrario, ora con él, ministrale, ayúdale. Y qué bendición va a ser si él se arrepiente y vuelve y se bautiza y nuevamente vuelve a estar bien conmigo. Eso es el mandamiento del Señor, que velemos por aquellas ovejas que a veces se descarrían, por aquellas personas que a veces por A o B razón las situaciones se ponen tan fuertes en nuestras vidas que llegamos tal vez a tomar decisiones incorrectas. Pero el Señor es tan misericordioso que si nos arrepentimos de corazón, Él está dispuesto a recibirnos nuevamente y a darnos la oportunidad de participar de sus sacramentos para que ese sacrificio expiatorio en nuestras vidas pueda hacerse efectivo y de esa manera podamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Y ahora voy al Padre, porque conviene que vaya al Padre por el bien de vosotros. Y aconteció que cuando Jesús hubo dado fin a estas palabras, tocó con la mano a los discípulos que había elegido,
uno por uno hasta que los hubo tocado a todos, y les hablaba a medida que los tocaba. Y la multitud no oyó las palabras que él habló, por tanto no dio testimonio, pero los discípulos dieron testimonio de que le dio el poder para conferir el Espíritu Santo. Y más adelante os mostrará que este testimonio es verdadero. Y sucedió que cuando Jesús los hubo tocado a todos, llegó una nube y cubrió a la multitud, de modo que no veían a Jesús. Y mientras los cubría, él partió de entre ellos y ascendió al cielo. Y los discípulos vieron y dieron testimonio de que ascendió de nuevo al cielo. Qué maravilloso. Entonces viene el Señor y instituye la Santa Cena, pero también confiere el sacerdocio a sus discípulos, a los 12 que había llamado aquí en las Américas, para que pudieran administrar también esta ordenanza tan sagrada por cada uno de nosotros, para que pudieran bautizar, para que pudieran llamar al arrepentimiento, para que puedan realmente obrar en beneficio del pueblo. Que podamos ser siempre buenos ministros del Señor. Ministrar a los demás quiere decir llenarnos del amor puro de Cristo, en poder ver el bienestar de todos sus hijos de Dios, de todos sus hijos, no importando sus situaciones. Amo este evangelio, sé que es verdadero. En el nombre de Jesucristo. Amén.